Un saludo muy cordial a quienes forman parte de este panel. El saludo extendido a los representantes del cuerpo diplomático, del cuerpo consular, de las instituciones nacionales que están vinculados a este espacio, a los representantes de la sociedad civil, del sector académico, a quienes nos acompañan a través de las redes. Nosotros vamos a hacer una corta presentación con relación a lo que ha sido el proceso de regularización. En primer lugar, me parece fundamental recordar que la política del Estado ecuatoriano viene marcada por realidades que se han ido configurando en el tiempo. Desde el año 2016 hasta el 23 de agosto han ingresado y han pasado por el Estado ecuatoriano 1.863.830 ciudadanos venezolanos. De este gran número de ciudadanos que llegaron al país, que visitaron el Estado ecuatoriano, que permanecieron algunos días, semanas o meses, gran parte de ellos transitaron en dirección al sur. A la fecha, tenemos aproximadamente 350.000 ciudadanos venezolanos que se encuentran como saldo migratorio. De acuerdo a las previsiones que se han manejado y que se ha estimado con los organismos internacionales, tendríamos un stock previsto de aproximadamente 417.000 ciudadanos venezolanos que aún permanecen en el país, incluyendo a este saldo de 350.000 aquellos que forman parte de los ingresos irregulares. Además de estos temas, es importante recordar que el Estado ecuatoriano mantiene en función a sus compromisos con los procesos multilaterales, especialmente con el Pacto Mundial para una migración segura. Tenemos justamente principios estructurales que hablan de una migración responsable, ordenada, segura y regular. Estos son los caminos a través de los cuales el Estado ecuatoriano transita en la definición de sus políticas públicas que están también referidas y que hacen relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. El Estado ecuatoriano mantiene una coherencia con estas políticas y sus propias realidades. Ustedes escucharon al canciller, tenemos justamente 5 escenarios en los cuales hemos transitado a través de nuestra vida y gestión migratoria, y al ser justamente coherentes con quienes han salido de parte del Ecuador hacia el exterior y enfrentan ciertas realidades que aspiramos que puedan dar soluciones a sus condiciones, también aplicamos la misma visión, la misma política para los ciudadanos extranjeros que se encuentran en el país. En este sentido, conjuntamente con el Ministerio de Gobierno y con el apoyo en particular de la OIM y el ACNUR, el Estado ecuatoriano llevó adelante un proceso que se estableció a través del decreto 826 dictado por el presidente Moreno en julio del año pasado. Este mecanismo llevó adelante un proceso virtual que generó una innovación interna por parte de la Cancillería para que por vez primera podamos tener un proceso que por medios virtuales facilite la obtención y el procesamiento de las visas. Esta medida adoptada ya el año pasado ha sido muy importante, dado que frente a la pandemia se ha convertido en un elemento óptimo para prevenir justamente la salud de los usuarios y también el de los gestores de la actividad pública. Los procesos fueron realizados a través de nuestras oficinas en territorio y a través de 3 consulados puntuales que fueron los consulados ecuatorianos en Caracas, Bogotá y Lima. El marco jurídico a través del cual nosotros transitamos se generó en seguimiento al decreto 826. Tuvimos varios acuerdos ministeriales que permitieron que podamos operar adecuadamente con los requisitos, con las regulaciones apropiadas e inclusive con adicionales facilidades para, como por ejemplo en el caso de los niños, niñas y adolescentes, permitir que puedan regularizarse sin necesidad de un documento de viaje o pasaporte, sino con la presentación de la partida de nacimiento debidamente apostillada, que podía garantizar justamente la idoneidad de la relación con los padres a los cuales se les otorgaba las visas. Nosotros hemos hecho desde julio del año 2019 hasta prácticamente poco antes del 13 de agosto de este año, hemos mantenido un proceso constante de actividad comunicacional
para poder garantizar que pueda llegar la información adecuada a los ciudadanos venezolanos. Hemos mantenido reuniones periódicas, no solamente con los colectivos de los ciudadanos venezolanos en el país, hemos mantenido reuniones reiteradas con la Embajada de Venezuela que representa al presidente Guaidó, hemos mantenido reuniones con los representantes de los consulados venezolanos de Quito y Guayaquil, y hemos mantenido reuniones con los organismos internacionales para poder, de manera estructural, poder darle información pertinente, generar información relevante, periódica, y sobre todo insistir por los medios virtuales con la colectividad venezolana para que pueda conocer apropiadamente las condiciones en las que se refleja y actuamos para poder atender apropiadamente sus solicitudes. Ha sido importante las cifras ya mencionadas por el canciller de el resultado que este proceso a la fecha actual mantiene. Efectivamente, son cerca de 200,000 ciudadanos venezolanos que se encuentran regularizados actualmente en territorio ecuatoriano. De ese grupo son cerca de 67,000 ciudadanos, más de 67,000 ciudadanos, los que se han beneficiado específicamente en el periodo de regularización extraordinaria, de agosto del año pasado al 13 de agosto del presente año. Precisando que todas aquellas solicitudes que llegaron hasta la medianoche del 13 de agosto continúan en este momento procesándose y acorde con los requisitos de cumplimiento serán otorgadas las visas pertinentes a quienes lo han solicitado. La gran mayoría del proceso de regularización está afincado ciertamente en las visas otorgadas en territorio nacional. Es una constante y ha sido igualmente un mecanismo que permite visibilizar cuáles han sido los ejes de actividad. Las solicitudes de visas que hemos recibido exclusivamente de las visas de excepción por razones humanitarias, creada justamente mediante el decreto 826, ascienden a 74,473 visas, solicitudes, perdón. Ese es el número que hemos recibido, aproximadamente 74,500 solicitudes de visas presentadas, ya sea la gran mayoría en el exterior, como, la gran mayoría en el Ecuador, como igualmente presentadas a través de los 3 consulados. En el marco de las solicitudes, observamos igualmente que existe a la fecha aproximadamente 25,000 solicitudes que se encuentran en proceso. Es decir, aquellas visas que en su gran mayoría fueron presentadas los últimos 13 días del mes de agosto, más aquellas que seguían en tratamiento, suman 25,000 solicitudes. Estas solicitudes son a las que me he referido previamente, forman parte del trabajo que se está cumpliendo actualmente por parte de los equipos de la Cancillería con el apoyo de los organismos internacionales. Las visas que se han emitido, las visas de excepción por razones humanitarias emitidas hasta el momento en el periodo de la regularización extraordinaria, son cercanas a las 40,500 visas, y las otras categorías de visas emitidas en el mismo periodo llegan a ser cercanas a las 27,000 visas. Importante esta referencia de las otras categorías migratorias, porque implica que los ciudadanos venezolanos, a más de tener la opción de operar con las visas de excepción por razones humanitarias, también tuvieron la posibilidad de actuar y solicitar otras categorías de visas. Recordemos que tenemos aproximadamente 34 categorías de visas distintas en el estado ecuatoriano. Hemos mencionado que las visas emitidas y las visas y las otras categorías de visas otorgadas por los consulados, sobre todo se encuentran registradas en Caracas, en Venezuela. Es el lugar donde mayor número de visas Beru y otras visas se han otorgado en este periodo de regularización, precisando que los consulados, las visas Beru, estas visas de excepción, van a continuar otorgándose mientras exista la decisión del Estado ecuatoriano de facilitar el acceso y el ingreso de los ciudadanos venezolanos al país. Cuando hablamos de las otras categorías de visas, nosotros tenemos 2 escenarios igualmente. Aquel
provisto por las visas de otras categorías otorgadas en el país y aquel que se ha otorgado en el exterior. Básicamente son las mismas categorías las que más han sido demandadas por los ciudadanos venezolanos. Existen las visas UNASUR, tanto las temporales como las permanentes. Existen las visas Mercosur, existen las visas de amparo por parentesco, existen las visas de protección internacional, entre las más importantes de las visas que han sido requeridas por parte de la colectividad venezolana. Respecto de las visas otorgadas, hablando ya en el marco de del sexo de quienes se han beneficiado por las visas, encontramos que existe una paridad muy cercana. El 51% de las visas corresponden al sexo femenino y el 49% al sexo masculino. En el campo etario, nosotros registramos que del total de las visas, el número mayor corresponde a población económicamente activa, es decir, población que fluctúa entre los 18 años y el registro nuestro hasta los 60 años. En ese segmento se encuentran aproximadamente 57,000 visas de las 67,000 que ha dado el Estado ecuatoriano en este periodo de regularización. ¿Qué es lo que podemos encontrar al momento del resultado de la regularización? Por una parte, nosotros sentimos que ha habido un proceso exitoso, que ha habido un tratamiento que ha permitido un ordenamiento de los flujos, que era parte de estos principios a los que me referí en un inicio. Vemos que ha habido una respuesta apropiada por las capacidades institucionales dispuestas para el proceso. Más adelante, el subsecretario de Gobierno dará justamente una información con referencia al registro migratorio, pero es relevante tener presente que tanto el registro migratorio, que utilizó un proceso biométrico, como la regularización de las visas, que utilizó un mecanismo virtual plenamente, generan justamente avances institucionales basados en las capacidades propias y ciertamente con el apoyo de la cooperación internacional para procesos vinculados con software y hardware. Es necesario también puntualizar que si bien el número de ciudadanos que se registran hasta la fecha, que son más de 67,000, y que seguramente hasta la conclusión del proceso que actualmente venimos desarrollando por las solicitudes que se encuentran en tratamiento y que seguramente van a ser al término, al final del mes de septiembre, un número superior, aspiramos a los 75,000 visas otorgadas, refleja también una realidad que es constante desde el inicio del proceso de regularización, y es el de las limitaciones que tiene el régimen del señor Maduro para poder otorgar apropiadamente, en forma y en tiempo, los documentos de viaje, los documentos de antecedentes penales apostillados y los documentos de filiación. Esta limitación, que como menciono, no solamente se refiere a la oportunidad de su emisión, sino además a los costos que se exigen para que puedan cubrirse los servicios consulares correspondientes, ha afectado de manera marcada a la población consular que ha estado interesada en obtener la regularización. Es una responsabilidad que no corresponde al Estado ecuatoriano y que en toda forma debe ser resuelta por las autoridades venezolanas correspondientes. Habíamos ya mencionado que continuaremos con este procesamiento de las visas receptadas y que seguramente aquello nos llevará hasta fines del mes de septiembre dar un tratamiento y una respuesta a quienes van a obtener las visas en función a su aplicación. Insistir en que las visas Veru van a continuar otorgándose a través de los 3 consulados habilitados y señalar ante todo que al término de la regularización y del registro migratorio estará el Estado ecuatoriano en capacidad de hacer un análisis integral de lo que ha sido esta iniciativa, este esfuerzo generoso del Estado ecuatoriano dentro de sus capacidades y dentro de su normativa para poder tomar decisiones ulteriores con relación a nuevas políticas públicas. Es relevante igualmente tener presente que el esfuerzo del Estado ecuatoriano no solamente se ha caracterizado por generar esta información que va a darnos concretos
estado en que se encuentra la población venezolana en el país, que también ha permitido que puedan generar esta regularización extraordinaria. El esfuerzo ecuatoriano está marcado en una serie de facilidades que ha venido brindándose dentro de los servicios básicos. Como ustedes conocen, el Estado ecuatoriano mantiene una política en la cual el ciudadano extranjero, sin distingos de su condición, es decir, sin tener relevancia el hecho de que esté regular o irregular en el país, tiene igualmente los mismos accesos y derechos que un ciudadano ecuatoriano, y por ende puede ser atendido en los centros de salud públicos del país y puede ser receptados todos los menores para los procesos educativos en los centros igualmente educativos del país. Hemos dado una atención a los casos de vulnerabilidad determinados y registrados en la Cancillería, y hemos mantenido también una política coherente con nuestra tradición en atención al refugio. Se han dado cerca de 20.000 visas para ciudadanos venezolanos, ya sea en su condición de solicitantes o ya sea justamente en su condición de refugiados. Este proceso, que como ustedes conocen, rebasa en mucho las capacidades del Estado ecuatoriano, ha requerido la cooperación internacional. La única manera de poder seguir afrontando los compromisos y el interés del Estado ecuatoriano de garantizar la inclusión plena de los ciudadanos venezolanos se encuentra reflejada en la medida en que tengamos la cooperación internacional. Nosotros reconocemos en sumo grado el papel que han cumplido los organismos internacionales y el papel que cumplen los países amigos, los países cooperantes, que han facilitado recursos a través de proyectos, a través de mecanismos. Nosotros vemos en esta lámina que estamos compartiendo el proceso que se genera a través de los principales planes de acción que están ligados con aspectos multilaterales. El más relevante, sin duda, para nosotros es el Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes. Este plan, que está comandado y que está coordinado tanto por la OIM como el ACNUR, es el plan más relevante porque está generado para cubrir las atenciones de los países de acogida en nuestra región. Y ciertamente en el capítulo ecuatoriano se ha previsto por parte del plan que las necesidades del Estado para el año 2020 eran superiores a los $200 millones. 200 millones de dólares que, incrementado con el plan de respuesta humanitaria ante el COVID, que marca 46, un poco más de 46 millones de dólares, da un total cercano a los 247 millones de dólares. Esto era justamente las previsiones de los organismos en base a las realidades del Estado ecuatoriano. Se han producido los desembolsos, los aportes de la cooperación internacional, y esperamos que luego de que se produjo la Conferencia Internacional de Donantes, realizada gracias al auspicio y cooperación de España, de la Unión Europea, de Canadá, que ha participado activamente en Noruega, y ciertamente de los organismos internacionales, puedan producirse el cumplimiento de esos compromisos financieros que en mucho van a facilitar que el Estado pueda continuar con las tareas en las cuales estamos comprometidos. Importante también señalar que en este marco y en este horizonte que estamos desarrollando, hacemos hincapié en que las políticas públicas del Estado ecuatoriano se encuentran reflejadas en la Agenda Nacional para la Igualdad de la Movilidad Humana. Esta agenda, aprobada por un órgano colegiado con base constitucional, se encuentra anclado con los postulados y el programa de planificación hacia el Plan del Buen Vivir. Igualmente, se encuentra ligado estrechamente con las acciones que se vienen cumpliendo como compromisos multilaterales del Estado para los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Estos mecanismos y esta agenda marcan la línea de la política de movilidad humana del Estado ecuatoriano hasta diciembre del 2021. Y destaco estos elementos porque es justamente bajo este paraguas que el Estado ecuatoriano ha establecido, y estamos en este momento actualizando, el Plan Integral de Atención y Protección de la Población Venezolana en Movilidad Humana. Este plan de atención, que ya
se desprende de la agenda nacional y que se concentre específicamente en las acciones que vamos a cumplir para poder responder a las necesidades de la población venezolana, se genera también en el mismo periodo, 2020, en lo que resta de este año, hasta diciembre del 2021. En este plan, nosotros hemos previsto 4 líneas estratégicas de acción fundamentales. La primera y la más relevante es la inclusión socioeconómica. Nosotros hemos priorizado este escenario, esta línea estratégica, porque una vez que hemos cumplido una parte importante con la regularización, con el deseo de que el número de ciudadanos venezolanos pueda tener la visa que les facilita tener un plan de vida, tener un acceso laboral y tener justamente la posibilidad de tener los recursos para poder mantenerse personalmente y al mismo tiempo a su familia, hablamos de la necesidad de proyectos productivos, emprendimientos, hablamos de la necesidad de que tengamos nosotros la posibilidad de generar justamente estas iniciativas en el campo de la inclusión económica y social. Si no tenemos facilidades para una inclusión económica y planteamos que esta venga justamente con el apoyo de la cooperación internacional a través de proyectos específicos dirigidos, que no solamente tratan con relación a la población venezolana, sino que también integran a la población de acogida, entonces tendremos nosotros éxito con la regularización, porque tiene un seguimiento y tenemos la posibilidad de resultados permanentes, perdurables, a través de este logro que sería proyectos inclusivos. De esa manera nosotros observamos y planteamos a la cooperación internacional la necesidad de que los recursos se prioricen en los proyectos a los que me menciono, al desarrollo de estas redes de emprendimientos en favor de la población extranjera, venezolana en particular, y de la población ecuatoriana de acogida. En segundo lugar, el segundo elemento o segunda línea estratégica se refiere a la atención y protección que se va a dar a los ciudadanos venezolanos. Y estamos en línea de trabajar procesos que se refieren a nuevos mecanismos de registro. No todos los ciudadanos venezolanos que estimamos se encuentran dentro del territorio nacional han podido cumplir con el registro generado por el Ministerio de Gobierno, y también tener los análisis pertinentes para considerar los escenarios de futuras acciones que tiendan a posibles políticas públicas de regularización. Son elementos que se nutren de los escenarios que analizaremos al término del proceso, luego del mes de septiembre que haremos la regularización, y que tendremos que estudiar detenidamente no solamente los ministerios de gobierno y la Cancillería, sino en conjunto con las instituciones del Estado para saber cuáles son las capacidades, cuáles son esas necesidades de política pública. Y siempre en todo este esquema, tener la certeza de que la cooperación internacional va a poder apoyarnos en las acciones que tenemos por delante. El canciller se ha referido al escenario que actualmente tiene el país. Y justamente por ello hago énfasis reiteradamente en la importancia que da el Estado ecuatoriano a la cooperación internacional. En esta segunda línea estratégica vamos a hablar también y vamos a tener la posibilidad de discutir y generar políticas públicas ligadas con los escenarios de tratamiento a niñas, niños y adolescentes, al tratamiento de lo que es la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes, entre otros resultados. La tercera línea estratégica está relacionada con las acciones que el Estado ecuatoriano viene cumpliendo constantemente, y es de la facilidad del acceso a los servicios de la población venezolana. Lo hemos hecho, tenemos toda la voluntad de continuar trabajando para que lo que está previsto en nuestra Constitución, en nuestra normativa, pueda cumplirse exitosamente. Cuando hemos podido conversar con la cooperación internacional, con los gobiernos amigos, hemos mencionado que el Estado ecuatoriano no duda con continuar con estas políticas, pero estas políticas están también limitadas dentro del marco de las capacidades presupuestarias, dentro de las capacidades de infraestructura. Y el escenario actual del Estado ecuatoriano prevé que estas condiciones de limitación y de austeridad presupuestaria continúen a lo largo de los siguientes meses de este año y muy posiblemente ante la presencia del COVID durante el 2021, de tal forma que la cooperación internacional es fundamental para que el Estado pueda continuar
dando esas facilidades de acceso a servicios. Finalmente, la cuarta línea estratégica está referida a los elementos de coordinación que el Estado va a tratar de fortalecer, no solamente con la cooperación internacional, que es el entorno grande al que me he referido, sino también con el manejo interno a través de estas mesas, reactivar las mesas para que podamos tener los diálogos necesarios, alimentarnos de la información de la sociedad civil, que es fundamental en los procesos que se reflejan dentro del Estado. Igualmente hacerlo con la parte académica y hacerlo efectivamente con las instituciones nacionales y con otros actores. Estas mesas tienen que trascender de las mesas plenarias que actualmente llevamos adelante a las mesas intersectoriales, que son donde se manejan y se discuten de manera cercana justamente las necesidades, los desafíos y las posibles alternativas de respuesta a los mismos. Y de la misma forma, trabajar con las mesas a través de territorio, a través de las distintas coordinaciones zonales, para poder acercar un poco más las políticas públicas del Estado a la gestión que se está cumpliendo en las provincias, en las distintas ciudades. Esto lo haremos de la mano con el Consejo Nacional de Igualdad para la Movilidad Humana. En el campo internacional, reforzaremos igualmente las actividades que venimos cumpliendo y que motivaron el establecimiento del denominado Proceso de Quito. Como ustedes conocen, este proceso liderado por Ecuador en sus 3 primeras versiones desde el año 2018 va hoy a su 6ª reunión, como lo ha citado el canciller, en Santiago de Chile. Y esperamos que las mesas técnicas que se vienen cumpliendo desde hace aproximadamente 3 semanas permitan que exista ya un consenso de acciones que los estados podamos seguir articulando regionalmente como respuesta a la situación que actualmente atraviesa toda nuestra América del Sur y gran parte de la América Latina. Importante señalar que este plan integral de atención a los ciudadanos venezolanos, como mencioné, es una actualización del primer plan que se estructuró en 2018, a fines del 2018. Hoy hemos trabajado esta línea de conducción, esta línea de tareas que nos va a dar una hoja de ruta, y es una línea de tareas que en líneas gruesas nos va a permitir, tanto a la Cancillería como a las demás instituciones del Estado, continuar nuestra senda en torno a lo que es movilidad humana, específicamente para los ciudadanos venezolanos. Este plan se encuentra totalmente articulado, no solamente con los sectores de la plataforma regional a la que me referí, que impulsa OIM y ACNUR como objetivos de atención a la población venezolana. También se encuentra ligada y estrechamente relacionada con los clústeres que ha definido la propia Naciones Unidas en lo que se refiere al campo de movilidad humana. A lo largo de la pequeña intervención que estoy realizando, me he referido ya a las prioridades que el Estado ha identificado y con las que vamos a continuar desarrollando. La primera de ellas es justamente la gestión en torno a la cooperación internacional. El elemento clave para nosotros va a ser justamente contar con ese apoyo de la cooperación internacional y sobre todo posicionar el desarrollo de procesos de integración socioeconómica para poder generar acceso laboral luego de la regularización. Sin esa segunda etapa, la regularización se queda en una etapa intermedia sin una respuesta y una solución perdurable. Necesitamos del segundo elemento. Igualmente, hemos mencionado, vamos a hacer un diagnóstico y un análisis al término de los actuales procesos que se vienen generando. Esperamos nosotros que este diagnóstico pueda concluir tentativamente a fines del mes de octubre, a mediados del mes de noviembre, una vez que la regularización que está pendiente termine, y aquello será a fines de septiembre, inicios de octubre. Vamos a continuar con la regularización ordinaria de ciudadanos venezolanos. Ustedes han escuchado, tenemos 34 categorías o clases de visas. Todas esas visas están a disposición de la población venezolana y vamos justamente a facilitar que los procesos tengan el asesoramiento correspondiente. Hace pocos días tuvimos una nueva reunión virtual con los colectivos venezolanos, con la Embajada venezolana, y vamos a tener una posterior a esta mesa nacional en la que vamos a poder revisar las inquietudes que van a consolidar estos colectivos venezolanos para poder tener respuestas efectivas dentro del mecanismo de regularización.
Igualmente, vamos a tratar de continuar con las acciones que tiene el Estado ecuatoriano en pro de la reunificación familiar. Preparamos nosotros y hemos manejado políticas de facilitación para que puedan justamente niños, niñas y adolescentes o padres vincularse con sus hijos de acuerdo a las necesidades y el cumplimiento de los requisitos y de la normativa nacional. Es necesario también señalar que vamos a seguir trabajando dentro de lo que se refiere a la transversalización del enfoque de movilidad humana en el marco de la gestión gubernamental, con el apoyo del Consejo Nacional y con atención a las gestiones interinstitucionales del Estado. Vamos a dar un esfuerzo adicional a la atención de las necesidades que existen por parte de los GATS. Creemos necesario la capacitación para que existan los conocimientos pertinentes para poder nosotros refrendar no solamente las acciones que están en los 4 líneas estratégicas de gestión, sino también las gestiones de administración de los respectivos gobiernos autónomos descentralizados para el tratamiento de la movilidad humana. Finalmente, hemos mencionado que el Estado ecuatoriano es un Estado generoso, es un Estado hospitalario, es un Estado de brazos abiertos, ha sido parte de nuestra política pública esta concepción respecto de la movilidad humana, reflejo de las realidades que pasan nuestros propios ciudadanos ecuatorianos en otros países del mundo, y de la misma manera hemos trabajado en programas de capacitación para prevenir justamente y capacitar a la población, a los jóvenes, a las familias, en torno a la prevención de cualquier forma de discriminación o de xenofobia. Y nos esforzaremos para continuar con las labores en torno a la atención a los grupos prioritarios determinados por la propia Constitución. Muchas gracias.